Buenas tardes, ¿cómo estás, querido hermano, hermana? Dios te bendice. Bueno, lo prometido es deuda. Este sábado transmitimos solamente a través de internet por motivos personales y por actividades que se nos sobreponen y no vamos a llegar a la hora de la reunión. Hemos decidido hacer por lo menos que puedas tener una palabra de parte de Dios, un mensaje que el Señor ha preparado para todos nosotros, no solamente para los que lo van a recibir, sino también para el que lo da, porque principalmente es para nosotros, para el que habla y para todos, para que en este tiempo en el que venimos hablando de la sabiduría podamos ser sabios y empezar a poner por obra todas las instrucciones que nos han sido dadas. Se nos ha explicado cómo es el cumplimiento de toda la profecía, cómo se cumple en Cristo la profecía, que los profetas y los padres, a través de quienes Dios habló en los tiempos antiguos, como dice Hebreos, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo ha dejado su mensaje en su paso por esta tierra antes de ser sacrificado en la cruz, para que los apóstoles después transmitieran ese mensaje. Y el mensaje de hoy tiene que ver con un título que para muchos es algo de grandeza. Sin embargo, a la vista de las Escrituras es todo lo contrario. No es una grandeza de la que nos debamos enorgullecer o de la que debamos estar inflados así, no, sino todo lo contrario, es humillarnos, aprender como el Señor se humilló y humillarnos de esa misma manera. Hoy vamos a leer algo que tiene que ver con en 2 de Corintios, y vamos a ver algo que tiene que ver con el servicio. El título: Ministros de la Reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 16 al 21. Amados hermanos y hermanas, qué privilegio nos ha dado el Señor al otorgarnos el título de ministros de la reconciliación. Se nos ha encomendado una tarea más bien difícil, pero no imposible. Sabemos que a los que creen todo les es posible, y a Dios nada le es imposible, aún obrando a través de sus siervos, a través de sus siervas, a través de la iglesia del cuerpo de Cristo. Este título que hemos recibido no tiene características de realeza o de nobleza. Por el contrario, el ministro está conformado para ministrar, o sea, para servir a otros. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 20, versículo 26 y 27, que dice: mas entre vosotros no será así. Porque él está hablando de los reyes, porque a los que se les da poder enseguida someten a los que tienen bajo su poder. Dice: mas vosotros, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Con ese concepto de ser servidores de los demás, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, los versículos que van del 16 al 21, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer. Dice el versículo 16:
de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amados del Señor, al leer las palabras que Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, debemos ser atentos para sabiamente poder ponerlas por práctica en nuestro diario vivir. Pablo nos habla de la nueva criatura espiritual que acaba de nacer. Esa nueva criatura es lo que Pablo busca conocer en los Corintios, versículos 16 y 17. Fíjense en lo que dice. De manera que a nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No nos tenemos que reconocer por lo que éramos. Nos tenemos que reconocer por lo que somos ahora en Cristo. Pablo dijo, ustedes eran ladrones, adúlteros, mentirosos, avaros, envidiosos. Pero yo ya no los conozco por eso. Ahora los conozco porque Cristo está en ustedes. Los conozco por Cristo. Y Cristo en ustedes, como dice al final del pasaje que leímos, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Tremendo cuando uno se pone a pensar en esto. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Nosotros nos conocemos y nos conocemos bien. Y sabemos qué es lo que hacíamos antes de estar en Cristo. Sabemos de nuestras pasiones naturales, pero Pablo dice que debemos de ver lo que ha nacido según el poder de Dios en nosotros. Porque es por el poder de Dios que hemos sido reconciliados con Él, con Dios mismo, en Cristo, y de esa manera somos hechos depositarios de este ministerio de la reconciliación. Nosotros, sin ir más lejos, muchos de nosotros tenemos hermanos o hermanas, según la carne, que no conocen a Cristo. Pero esos hermanos, según la carne, cuando vean a Cristo en nosotros y por la palabra que nosotros les vamos a dar, ellos pueden reconciliarse con Dios. Es como dice Pablo, es como si Dios rogase a través de nosotros. Aunque sabemos que Dios es soberano y que Dios no le tiene que rogar a nadie, Él por amor de su creación, por amor de nosotros, como dice la palabra, se hizo a sí mismo como nosotros, vino y habitó en este mundo, y ministró en este mundo, y sirvió, porque Jesús dice ahí en Mateo también, porque yo no he venido a ser servido, sino que vine a servir. Él vino a mostrarnos el camino, Él vino a enseñarnos, y dejó hombres llenos de su Espíritu Santo para que nos fueran reveladas estas cosas. Ahora nosotros tenemos que revelárselas a otros, ya no viendo lo que eran, ya no viendo cómo se movían, sino viendo como Dios nos vio a nosotros. El ministerio de la reconciliación tiene que ver con la misericordia y la gracia de Dios, mostrándose a nosotros para con nuestro prójimo. A través de nosotros, nuestro prójimo va a ver la gracia y la misericordia de Dios. Cuando una persona
se reconcilia, hay gozo. Hay gozo en una persona, en la persona que estaba esperándola a que volviera a su vida y en la persona que vuelve a su vida. Uno, porque volvió el que se había perdido. Fíjense y acuérdense de la parábola del hijo pródigo. El padre salía todos los días al camino a ver si su hijo volvía. Y un día lo vio volver. Y el hijo estaba tan arrepentido y tan avergonzado de sí mismo que le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y el padre no lo escuchó. El padre fue, lo abrazó, lo besó. En el corazón del padre había gozo, y cada vez que uno de sus hijos, dice el Señor a través de la palabra, cada uno de los hijos que vuelve, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Tenemos que sentir eso que sintió el Padre por nuestro hermano. Están lejos, sintámonos tristes hasta que vemos a nuestro hermano volver. Pero cuando lo vemos volver y él es perdonado, así como nosotros fuimos perdonados, va a haber una certeza en su corazón de que es amado, que no se tiene que olvidar. Tiene que haber una experiencia. Él tiene que recibir ese perdón. Él tiene que escuchar la palabra que le dice que tiene que volver, que el Padre lo ama, que el Padre lo espera. Pero si yo lo voy a juzgar por lo que él era antes, no puedo ser reconciliador. No puedo llevar este ministerio si no tengo palabras que están reflejando el amor y la bondad de Dios. Y tiene que ser algo sincero, porque eso se ve, eso se siente. Un abrazo. Hay abrazos que son falsos, que son abrazos hipócritas, y hay abrazos que transmiten, que te hacen sentir, que te rompen por dentro. Dios no tuvo en cuenta nuestras iniquidades, ni nuestra maldad. Al contrario, a través de Cristo, Él nos salva. Como dice acá en este pasaje, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Amados, nosotros no debemos mirar lo que ha hecho el otro. Sí, pero ese tipo no puede. Tenemos ese concepto malo. Porque con la vara que yo mido seré medido. Yo ya no mido con la misma vara con que medía. Ya no me conozco según la carne, ahora me conozco en Cristo. Y Cristo me midió con la vara del amor, me midió con la vara de su misericordia, de su gracia. Pasó por alto mis pecados, me cubrió con su sangre, me redimió, te redimió. Tenemos que mirarlo como Dios nos miró a nosotros, y aún así, sabiendo que no somos dignos, nos amó y nos prolongó su misericordia, dándonos la gracia de ser siervos suyos para compartir con otros su palabra y su amor. Ahora es tiempo de servir a nuestros hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos servir a nuestros hermanos y hermanas? Velando por ellos, no solamente orando por ellos, velando, mirando, observando, viendo si hay necesidades, tanto físicas como materiales o espirituales, y cubrirlas. Saciar el hambre del hambriento, cubrir al que está desnudo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dejar atrás viejas ofensas
o malentendidos para construir puentes, nuevos puentes que nos unan y podamos así de esa manera llevarlos o traerlos, mejor dicho, no llevarlos, sino traerlos hasta Cristo, para que sus vidas también sean nuevas, para que ellos puedan conocer, para que el Espíritu Santo pueda entrar en ellos y hacer la obra. Nosotros solo vamos a poder hacer estas cosas mediante el poder del Espíritu Santo, porque no es el hombre el que convence al hombre de que Dios es Dios, es el Espíritu Santo el que convence de que Dios es Dios. El hombre es un instrumento en las manos de Dios. Amados, como dice el pasaje, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Si yo tengo un vecino que era alcohólico y le hablo de Cristo, le voy a decir, no, pero como vos sos alcohólico, no. El Señor pasó por alto tus transgresiones en el sacrificio de la cruz a través de Cristo, de Jesús. Si creemos en Jesús, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, si lo hacemos nuestro Señor, somos hechos nueva criatura y ya no me son tomados en cuenta los pecados míos, sino que ahora soy hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay gente que no se acerca a la iglesia, que no se acerca a Cristo, que no se acerca a Dios porque está avergonzada de todo lo que ha hecho. Porque en su corazón, en su mente, Satanás ha puesto esa mentira de que con todo lo malo que hiciste te vas a acercar a Dios. Sin embargo, Hebreos dice, en las palabras que el Espíritu Santo inspira al escritor de Hebreos, acércate al trono de la gracia sin miedo para recibir el oportuno socorro. Acérquense al trono de la gracia. Ahora está abierto el camino a Dios. Cristo rompió el velo. Cristo abrió la puerta del santuario, del lugar santísimo. ¿Para qué? Para que puedas entrar. Para que recibas la misericordia de Dios y el oportuno socorro para tu vida. Romanos capítulo 10 dice también que si invocamos el nombre del Señor, si creemos que Él murió y al tercer día resucitó, que Dios lo levantó de entre los muertos, si invocamos el nombre de Cristo nuestro Señor, seremos salvos. Si lo confesamos a Él. No va en una oración donde levantamos la mano, va en confesar a Cristo, en decir que Él ahora es nuestro Señor. Amado, Dios te ha dado un privilegio tremendo, el de ser ministro de la reconciliación. Tenemos que empezar a ver como Dios vio y a amar como Dios amó. Porque Él perdonó, debo perdonar. Porque Él amó, debo amar. Porque Él me mostró misericordia, debo mostrar misericordia. Debo empaparme de Cristo. Debo llenarme de Cristo. Y para llenarme de Cristo tengo que conocer su palabra. Tengo que conocer la palabra porque Él es la palabra. Jesús dice a los fariseos, ustedes creen que en las Escrituras hallarán vida eterna. Y yo les digo que las Escrituras dan testimonio de mí, pero no me creen y no me reciben. Fíjense que Él dice que vino a la tierra, capítulo 1 de Juan, que Él vino a la tierra, pero los suyos no le recibieron. Y Él estaba hablando en ese momento del Israel físico. Hay muchos que te van a decir, no, pero el Israel espiritual. Nosotros somos la iglesia. Puede que alguno diga, somos el Israel espiritual. Somos la iglesia,
Pablo dice la iglesia, no dice el Israel espiritual. Pablo dice, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Amados, si somos obedientes, si queremos ser sabios y entendidos, vamos a hacer lo que nuestro Señor nos pide a través de las Escrituras. Te invito a que seas ministro del Señor, ministro de la reconciliación, embajador de Cristo, llevando esa palabra de perdón, amando y no estorbando, amando, acercando a Cristo a los demás, mostrándoles a Cristo en tu vida. Creo que con esto podemos dar por concluida la enseñanza. Quizás si hubiéramos estado en la reunión hubiera durado un poco más, pero creo que está todo dicho. Si queremos ser ministros de la reconciliación, y sos ministro de la reconciliación, acércate a los demás mostrando a Cristo. Así como Él se acercó a vos, así como dice la palabra, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Fíjense, todo es profundo. En Jesús todo es profundo. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Él te hace ministro de la reconciliación. ¿Para qué? Para que vayas a otros y en tu vida Cristo se refleje para que otros puedan conocerle y ser añadidos al cuerpo de Cristo. Porque los puentes que tendemos son para que se acerquen al Señor. Que la gracia y la paz de Cristo abunden en tu vida. ¿Oramos? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, en esta hora, por aquellos que van a escuchar este mensaje, por aquellos, Señor, que van a ser movidos por tu Espíritu Santo a poner por obra, Señor, en su vida este ministerio que tú nos has dado. Un ministerio que es para reconciliar, Señor, a los perdidos contigo, a través de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu paz, que la misericordia, Señor, sea algo natural en nosotros para con los demás. Te ruego para que aquellos, Señor, que están escuchando puedan ser llenos de ti en esta hora. Te ruego por los que están enfermos, los que están pasando por necesidad, por angustia. Padre, te rogamos por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Sergio, que ha sido, Señor, intervenido quirúrgicamente, te ruego por su vida y por su recuperación y su pronta recuperación. También te ruego, Señor, por Griselda, para que todas sus cosas puedan ordenarse, Señor, y todo sea para bien tuyo, para darte gloria a ti, Señor. En eso también reflejamos a Cristo, Señor, cuando vemos que en nuestra vida todo se ordena porque hemos sido, Señor, obedientes a lo que tú nos has mandado. Te ruego también, Señor, por la vida de Dulcinea, por la vida de Matías, por la vida de sus niños, de Jazmín, de Tiago, Luz María. Te ruego por la vida de Gloria, te ruego por la vida de Facundo, Señor, por la vida de Facu, un gran amigo, un gran ejemplo, Señor, en muchas cosas. Padre, te ruego también por cada siervo en esta ciudad, por la vida de Omar, por la vida de Marcos, de Alberto. Padre, por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego por aquellas personas que nos hemos cruzado. Te ruego por la vida de Rosana, por la vida de Karina, Señor, para que tú sigas obrando en sus vidas. Te pido en el nombre de Jesucristo por la vida, Señor, de Nancy, por la vida de Cristian, Señor, en el nombre de Jesucristo, todo ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Ahora sí, mis queridos hermanos, nos vemos, si Dios lo permite, los primeros días, el primer día de agosto creo que es, si no me equivoco. No, nos vamos a ver el miércoles 31 de julio. Miércoles 31 de julio, acuérdense, 18:30 horas, reunión de oración. Los invito, así que bueno, vamos a estar a la mesa
compartiendo algo seguramente, no solamente la palabra, sino algo y hablando y exponiendo nuestras necesidades para así orar con certeza y con fortaleza. Te bendigo, que la paz de Cristo nos guarde a todos de toda maldad. Dios te bendice. Chau, chau.